Buenos días, bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. El expositor es el doctor Andrés Aceña. El doctor Aceña obtuvo su doctorado en la Universidad de Potsdam en física teórica. Actualmente es investigador de CONICET Argentina. Es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Entre sus áreas de interés de investigación tenemos soluciones en dimensiones distintas a 4, espacios, tiempos estacionarios asintóticamente planos y estructura asintótica de soluciones de las ecuaciones de Einstein, entre otros temas más de investigación. Cuenta con varias publicaciones en revistas internacionales y actualmente es investigador prometeo del Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, le cedemos la palabra al doctor Aceña. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Como decía el doctor Arlijos, esta es una más de esta serie de conferencias. Les recomiendo que vengan especialmente a esta, pero también al resto. Creo que es uno de esos espacios que abre estas cuestiones que muchas veces son complicadas. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de cosmología, como dice el título. Cosmología es, digamos, sería la parte de la ciencia que se preocupa por dónde vivimos en el sentido amplio, en el sentido grande, digamos, no dónde vivimos en nuestra casa o qué hacemos en este planeta, sino cómo es el resto cuando nos vamos, cuando nos alejamos de nuestro planeta. Y se podría pensar que es una de las preguntas más antiguas del hombre, ¿sí? ¿Qué es esto que hay? ¿Cómo funciona esto? Y especialmente sabemos que vemos las estrellas, digamos, entonces desde antes de ser hombres veíamos las estrellas, desde antes de ser seres humanos veíamos las estrellas, y es difícil no imaginar que ¿qué es eso? Fue la primera pregunta. Eso a lo que solo podemos ver, que no tenemos otro acceso, que no podemos manipular. Entonces, bueno, esta charla, la historia de la cosmología es también en sí misma fascinante, realmente como es una de estas preguntas más antiguas, es también como un acceso a cómo piensa el ser humano, o cómo avanzó el conocimiento del ser humano. La charla de hoy se va a centrar en qué pensamos hoy, en términos científicos, desde la física, la astronomía, del universo, de cómo está hecho el universo, qué consideramos que sabemos hoy en día. Entonces, ¿cómo va a ser esta charla? Primero, algo de relatividad general. Relatividad general es la teoría que usamos para describir el universo. Entonces, muy brevemente voy a pasar por un par de conceptos fundamentales para que después se entienda por qué podemos hacer lo que hacemos después. Digamos, por qué tenemos cierta libertad para elegir ciertas cosas que no teníamos en otras teorías. Después voy a hablar muy brevemente de qué es lo que vemos para afuera y cómo recibimos información del universo, porque si queremos decir algo desde la ciencia tenemos que tener información de alguna manera, si no, no es ciencia. ¿Sí? Si no tenemos información para decir algo sobre eso, no estamos haciendo ciencia. Voy a hablar del principio copernicano, que es sería el postulado filosófico en cierto sentido, basado también en observaciones, pero tiene que incluirse como postulado luego, que más fundamental para la cosmología. Voy a hablar de la ley de Hubble, de la distribución de materia a gran escala, ¿sí? Un poco de qué es lo que vemos en términos de qué hay, qué está llenando este universo, los postulados que usamos en el modelo cosmológico, necesitamos decir cómo pensamos que es y de ahí obtener conclusiones. Voy a hablar en particular de modelos espacialmente isotrópicos, que eso nos prepara para lo que llamamos el modelo cosmológico actual, el lambda CMD o lambda cold dark matter. Lambda es la constante cosmológica y el otro es materia fría oscura, que son los dos componentes que podríamos decir exóticos que tenemos en el modelo. Bueno, ahí voy a hablar un poquito en detalle de este modelo. Este es el modelo actual, el modelo cosmológico actual.
voy a hablar qué nos dice esto sobre la cronología del universo, cómo evolucionó el universo en el tiempo, y finalmente un poco del contenido de materia oscura, de energía oscura, y qué esperamos para el futuro del universo. Entonces, bueno, esto va a ser de lo que vamos a hablar hoy. Empezamos entonces con un poquito de relatividad general. La relatividad general es la teoría, es una de las dos grandes teorías físicas que tenemos hoy en día, de las dos teorías que usamos cuando queremos decir sabemos esto. En física, esas son las dos grandes teorías, la relatividad general y el modelo estándar de partículas. El modelo estándar de partículas habla de las partículas que hay en el universo, estos bloques fundamentales, los quarks, etc. Todo lo que hacen los núcleos, lo que forman las estrellas. La relatividad general nos dice qué es la geometría del espacio en donde vivimos, describe las interacciones gravitatorias. O sea, todo lo que no está en el modelo estándar son las interacciones gravitatorias, eso es relatividad general, y es además la teoría que usamos para describir el universo. Entonces esta es la teoría que nos da un modelo cosmológico. Nos dice que el universo es lo que llamamos un espacio-tiempo. Voy a decir enseguida brevemente qué es esto, pero nos dice que cualquier espacio físico posible tiene que ser lo que llamamos un espacio-tiempo. Dentro de ese espacio-tiempo, la materia, el contenido de materia usual que tenemos, determina la geometría de este objeto. O sea, este objeto uno lo puede pensar como este espacio más el tiempo, y cómo está, digamos, las distancias que hay ahí adentro está determinado por cuánta materia hay. Y a su vez, esto es lo que llamamos un sistema dinámico, la geometría determina cómo se mueve la materia. Entonces no los podemos separar. No tenemos la geometría separada de la materia y ahí se mueve la materia o viceversa, sino que la geometría dice cómo se va a mover y dónde está la materia determina cómo es la geometría. Entonces esto va todo en una sola bolsa. Y lo que nos interesa especialmente para esta charla es que si uno pone la materia que hay en el universo más algunos postulados, porque no podemos saber cómo es toda la materia en todo el universo, ¿sí? Con algo de suerte sabemos cómo es la materia cerca de donde estamos. O sea, entonces materia más algunos postulados cosmológicos, obtenemos la geometría del universo, lo que esperamos que sea la geometría del universo, y lo que contrastamos con las observaciones astronómicas. Ok, ¿qué es el espacio-tiempo? Muy brevemente, imagino que todos pueden pensar que esto es el espacio, ¿sí? Esto que tenemos acá, estas tres dimensiones en las cuales nos movemos, y que todos han usado un reloj, ¿sí? No todos llegan temprano a clase, pero todos han usado un reloj. Eso sería el tiempo, que es esto que he puesto acá para arriba. La unión de esas dos cosas, de este espacio y el tiempo, es el espacio-tiempo, y en relatividad general es un solo objeto, ¿sí? No lo podemos separar. Cómo transcurre el tiempo en cada reloj de cada persona o en cada lugar del universo es distinto, por lo tanto no se puede separar, y todo este objeto tiene una geometría no trivial, digamos, no es planito, en el sentido de que por eso el tiempo no transcurre para todos en forma semejante. Entonces, esto así, planito, sería algo así como lo que uno tenía en física newtoniana, ¿sí? Donde tiene movimiento rectilíneo uniforme y esas cosas. Cuando uno lo junta, obtiene un objeto, un solo objeto, que tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal, entonces tiene en total 4, y es algo así como elástico, en cierto sentido, en el sentido de que las distancias se pueden deformar y el paso del tiempo puede ser distinto en distintos lugares. ¿Y por qué cambia eso de un lado al otro? Bueno, porque hay materia ahí adentro. Entonces esta es una representación típica de esto, donde podemos tener 3 cuerpos. Este sería quizás el más masivo. Esto no necesariamente hay que pensarlo como que está tirando para abajo, si no es que la gravedad lo tira para abajo, sino que sea deformado. Esto podría estar para arriba también. Entonces la idea es que este cuerpo es más masivo, entonces deforma mucho la geometría. Este es menos masivo y lo deforma un poquito menos, y este es menos masivo y casi no lo deforma, y los 3 se mueven dentro de esta geometría deformada. Entonces, ahora, o sea, cuando Newton quiso hacer un modelo cosmológico, tuvo que pensar en un espacio-tiempo fijo, ¿sí? En un espacio fijo y en un tiempo fijo. Ahora tenemos
entre comillas, mayor libertad. O sea, tenemos nuevas ecuaciones, que son las ecuaciones de Einstein, pero el universo no necesariamente tiene que ser esta cosa donde yo tengo un espacio tridimensional que puedo extender infinitamente y un tiempo que pasa siempre igual en todos lados. Ya vamos a ver a qué nos lleva eso, ¿sí? Tenemos que reemplazar esa idea con otras cosas. Entonces, acá muy brevemente, este es el universo, digamos, por si no lo habían visto. No, esta es una imagen del Hubble, del campo profundo, y esto es en el cielo, digamos, o sea, acá abajo está la luna, este cuadradito representa cómo se ve en el cielo este pedazo, ¿sí? Ese es el área en el cielo a la que corresponde esta imagen, y todos los puntos que ven ahí son galaxias. O sea, esto probablemente han visto esta imagen, pero es siempre impactante. Digamos, esta imagen es una imagen del universo a grandes distancias, que en cierto sentido, como la luz demora en pasar, también es una imagen del pasado de esa región del universo comparado con ahora. Pero lo más importante es que este pedacito de cielo, que no es diferente a otros pedacitos de cielo, digamos, si uno ubica otros pedacitos de cielo encuentra básicamente lo mismo, está llenísimo de galaxias, ¿sí? Una galaxia en términos del sistema solar es algo inmenso, ¿sí? Bueno, esto está llenísimo de galaxias. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque le sacamos una foto, ¿sí? Eso es una foto. Todo lo que recibimos en gran medida viene a través de radiación electromagnética, o sea, de luz o de versiones de luz. ¿Pasamos? Este es un gráfico que me parece súper bonito. Acá está qué tan opaca es la atmósfera a cierta radiación y acá está la longitud de onda. Entonces, y acá en este pedazo está lo que llamamos el espectro visible. Esta es la luz que vemos, o sea, la radiación electromagnética que sí podemos ver. Por supuesto, la radiación electromagnética no se queda en ese rango, sino que hay otras longitudes de onda, ¿sí? Para este lado tenemos más energéticas, rayos gamma, rayos X, todos se han sacado una radiografía, eso también es luz, en cierto sentido. Y eso es lo que está de este lado. Y para aquel lado tenemos longitudes de onda más cortas, más largas, que corresponden a menos energía, como ondas de radio, infrarrojo, etc. Y esto es qué tan opaca es la atmósfera. Entonces, en estos lugares donde está el 100% no nos llega nada del espacio a la Tierra. Entonces tenemos que usar o bien satélites en el espacio para detectarlo, o métodos indirectos, que en algunos casos también se pueden usar. Acá en el radio es transparente la atmósfera, entonces todo lo que viene en radio llega hasta la Tierra, y eso permite tener grandes observatorios de radio sobre la Tierra. Y en el visible, que es, digamos, lo que más se ha explotado hasta ahora, porque es también lo que podemos hacer, o sea, el primer telescopio fue básicamente un colector de luz para ayudarnos con nuestros pobres ojos, llega bastante, digamos. Entonces, eso ayuda. Pero lo importante de esto, lo que quiero recalcar es que la información que recibimos viene a través de fenómenos electromagnéticos, a través de luz. Ahora, recién ayer se anunció la segunda detección de colisión de agujeros negros por ondas gravitacionales. ¿Sí? Fue todo un notición cuando se detectó la primera detección, ahora ya tenemos la segunda. Yo me imagino que esto va a ser como, y se detectaron, fue una colisión de dos agujeros negros, donde se sabe que uno por lo menos tiene un spin bastante alto, digamos, o sea que está rotando mucho. Son cosas que no se sabían hasta ahora, porque los agujeros negros son negros, ¿sí? Entonces no lo podemos ver acá. Y esto a mí me parece que va a ser como la detección de exoplanetas. Cuando comenzó la detección de exoplanetas, el primero fue como increíble, esto rompe con un paradigma, había gente que creía que no podía existir otro planeta, a pesar de que tenemos 8 más 1 degradado en nuestro sistema solar. Bueno, ahora se los cuentan los cientos, sin ningún problema, y nadie tiene problema en creer que se puede medir la atmósfera de esos planetas, ¿sí? Con las ondas gravitacionales probablemente pase lo mismo. En unos años vamos a tener estadísticas de agujeros negros. ¿Cuántos agujeros negros esperamos que hayan a través de detecciones? Entonces, bueno, se está abriendo una nueva ventana, pero hasta ahora la gran mayoría llega a través de esto, ¿sí? A través de radiación electromagnética, y por supuesto va a seguir siendo importantísimo, va a seguir siendo fundamental en cómo recibimos información. Okay.
Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos al principio copernicano, que es este postulado que vamos a utilizar luego, que dice: los seres humanos no son observadores privilegiados del universo. Esto se llama copernicano. En realidad Copérnico lo que dijo es: la Tierra no es un lugar especial en el sistema solar. La Tierra no está en el centro y todo el resto está dando vueltas, sino que el Sol es el especial, la Tierra es un planeta. Entonces fue como que degradó la Tierra a una órbita. Si uno extiende eso al universo, lo que puede decir es, como lo dijo Carl Sagan, ¿quiénes somos? Encontramos que vivimos en un planeta insignificante, de una estrella ordinaria, perdido en una galaxia, metida en una esquina olvidada de un universo, en el cual hay muchísimas más galaxias que personas. O sea, así de especiales somos. ¿Sí? ¿Les parece que el planeta es importante? No, es un planeta insignificante. ¿Estamos en una estrella especial? No. ¿Estamos en un lugar especial, en una galaxia? No. ¿Sí? Entonces, la idea es que no somos especiales en un sentido astronómico. No hay nada que nos haga especiales. Y eso se lleva a un postulado de carácter físico, que ya lo vamos a discutir. Antes de eso, una de las grandes avances en entender el universo como lo entendemos ahora fue la ley de Hubble. Y la ley de Hubble viene de hacer mediciones de estrellas o de galaxias, midiendo, en realidad haciendo espectrometría. Esto es viendo cómo es la radiación electromagnética, cómo es la luz que nos llega de la estrella o la galaxia. Y esto es básicamente un efecto Doppler electromagnético, un efecto Doppler para la luz. ¿Sí? Habrán escuchado el efecto Doppler cuando pasa un auto rápido que cambia el sonido que va haciendo. Bueno, no es que cambie el sonido justo cuando pasa al lado nuestro, ¿sí? No es que el motor pasa a funcionar de otra manera y podemos aplicar el principio copernicano, no somos especiales para el auto, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que de un lado se está acercando y del otro se está alejando. Y acá tenemos una estrella que está llegando luz a la Tierra, que eso es lo que nosotros vemos con los telescopios. Si la estrella se mueve con respecto a la Tierra, la frecuencia de la luz que nos llega cambia. Si se está alejando, las longitudes de onda se hacen más largas, o sea que la frecuencia disminuye, y si se acerca, al revés, la frecuencia aumenta. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que sería un espectro de una estrella con líneas de absorción. Esas son líneas que faltan porque el gas que está en la superficie lo absorbe. Si la estrella está cerca, vemos que esas líneas se han corrido. Y son las mismas líneas, pero están corridos. Y en realidad todo se ha corrido, pero no nos damos cuenta. Digamos, este pedazo acá ha pasado a ser este pedazo acá. Perdón, este pedazo acá. Y este pedazo acá, y este pedazo acá. Ya tenemos, si lo viéramos desde la Tierra, una estrella cercana, una galaxia cercana, una galaxia lejana y una galaxia muy lejana. ¿Sí? Veríamos que se van corriendo. Entonces, eso se puede medir y eso se puede transformar en la idea con esto. Volvemos, por favor. De velocidad. ¿A qué velocidad se está alejando ese objeto? Si yo traduzco, o sea, uno puede hacer una relación entre cuánto se ha corrido la frecuencia y la velocidad a la que se tendría que estar moviendo ese objeto para que haya ese corrimiento, uno obtiene una ley muy muy simple, que es que la velocidad de esa galaxia es proporcional a la distancia de la galaxia. O sea que si yo me paro acá y miro una galaxia que está a 100 megaparsecs, ¿sí? Y esta constante vale de 70 km por segundo por megaparsec. Megaparsec es una unidad de longitud inmensísima, que ni voy a tratar de entrar en detalles, pero supongamos que esta galaxia está a 100 megaparsecs, entonces eso se va a estar moviendo a 7000 km por segundo, se va a estar alejando de nosotros a esa velocidad. Si está al doble de distancia, se va a estar alejando al doble de velocidad. Y si miro para el otro lado y miro otra galaxia, va a estar haciendo lo mismo a esa velocidad. Y si miro para otro lado también. Entonces, lo que estamos viendo es que todas las galaxias se están alejando de nosotros. Lo cual es muy extraño, porque dijimos que no consideramos que estamos en un lugar especial. ¿Sí? Si estuviéramos en un lugar del que todo se está alejando, bueno, tenemos que estar como en el centro. Bueno, la imagen que quizás han visto de cómo explicar eso es con un globo. ¿Sí? Pensemos que tenemos un globo y que las galaxias están pinchadas en el globo, digamos, pegadas.
y que ese globo se está inflando. Si esto está pasando así, bueno, y estamos nosotros, por ejemplo, acá en la puntita arriba, vamos a ver que todas las galaxias se van alejando a medida que ese globo se infla. La distancia está creciendo, pero no es porque esta galaxia se esté moviendo hacia allá, sino porque la distancia entre la galaxia y nosotros está creciendo. Entonces si lo ve de esa manera, lo que está pasando es que la distancia crece, no que la galaxia se está alejando. El ejemplo me parece interesante. Hay que tener en cuenta que en el universo no es un globo, ¿sí?, en gran medida, lo cual quiere decir que no hay adentro y afuera, ¿sí?, y que no hay nada para meter adentro para inflarlo, ¿sí?, sino que el universo es esta geometría, ¿sí?, que ya vamos a ver cómo es. Pero eso, de alguna manera, nos permite recuperar la idea de que el principio copernicano anda y que la ley de Hubble está bien, que es una ley experimental. El siguiente paso que necesitamos es, como dijimos, la geometría está determinada por la materia que hay en el universo. Entonces, si queremos saber cómo es la geometría, tenemos que saber cómo es la materia. Y sucede algo muy llamativo, que es que, bueno, esta es una simulación con este modelo cosmológico, y esto es como un zoom que se va haciendo a distintas escalas. Entonces, acá tendríamos galaxias. Si nos alejamos, veríamos que tenemos, ya vamos a decir que son estas cosas, pero hilos entre galaxias. Si nos alejamos más, vemos como esta red, ¿sí?, que une grupos de galaxias, y si nos alejamos más, llegamos a algo así que es como una sopa. ¿Sí? Y lo que se encuentra observacionalmente es que a grandes escalas el universo es bastante homogéneo. O sea, si hacemos promedios sobre grandes escalas, la distribución de materia es homogénea. O sea, no hay lugares que tengan mucha más materia que otros lugares en el universo. Por supuesto, a escalas chiquitas eso no pasa, ¿sí? La Tierra es mucho menos densa que el Sol, pero es mucho más densa que el espacio que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Sí? Y eso es un cambio inmenso de densidades. Entonces, a escala pequeña, si uno toma un pedazo de la Tierra, va a encontrar una cierta densidad. Si toma un pedazo de aire, otra, y si toma un poco de espacio interestelar, va a encontrar otra y va a ser rangos inmensos. Pero si promediamos sobre muchas galaxias, ¿sí?, ese tipo de promedio, no sobre un par de sistemas solares o sobre un clúster, sino sobre muchas galaxias, vamos a encontrar que es prácticamente homogéneo. Entonces vamos a ver el video que básicamente va haciendo zoom, ¿sí?, se va acercando. Esta es la estructura a gran escala, esta sopa de materia, digamos. Y a medida que uno se va acercando, va encontrando que hay estructura. ¿Sí? O sea, si uno hace un zoom, como digamos un microscopio cosmológico, ¿sí?, cuanto más se acerca, encuentra que hay estructura. Bueno, y estos serían galaxias, digamos. O sea, esa escala es la simulación. Es simulación a escala de galaxias. ¿Sí? No son estrellas esto que vemos acá. Bueno, uno acá puede notar cómo a medida que uno se aleja, esto se homogeneiza, ¿sí? En promedio pasa a ser constante. Entonces, esto nos ayuda o nos lleva también a utilizar el principio copernicano. Entonces, ¿cuáles son o sea, de alguna manera podemos decir que a gran escala ningún lugar es especial. Y no solo nosotros no somos especiales, sino que el universo no tiene lugares especiales. Entonces, ¿cuáles son los postulados que vamos a poner? ¿Qué es lo que vamos a querer usar acá adentro? Bueno, son estos dos. La relatividad general es la teoría correcta para el universo a gran escala. O sea, no queremos ir a buscar otra teoría para explicar el universo, no queremos una física para la Tierra, una física para el sistema solar, o una física para la galaxia y otra para el universo, sino que queremos que sean las mismas ecuaciones. Y
el principio cosmológico, que es llevar el principio copernicano a esto, que es el universo es espacialmente, o sea, si uno toma el espacio tridimensional, homogéneo e isótropo. Homogéneo quiere decir que en todos los lugares es igual, ¿sí? A gran escala, ¿sí? En estos promedios. No estamos diciendo que la Tierra es igual que el Sol, ¿sí? Nadie quiere ir a vivir al Sol, ¿eh? Pero a gran escala todos los lugares son iguales. E isótropo quiere decir que para cualquier lado que mire también es igual. O sea, podría ser todos los lugares iguales, pero que si yo miro hacia un norte se ve una cosa y si miro hacia el sur se ve otra. No, eso no tiene que pasar, en todas las direcciones tienen que ser iguales. Y eso lleva a que para el espacio solo hayan 3 posibles geometrías, ¿sí? Lo cual es una increíble simplificación, ¿sí? Pero solo hay 3 opciones. Si yo pido que sea homogéneo e isótropo, solo hay 3 opciones. Que es que sea una esfera, esta es una esfera 2-dimensional, tiene que ser una esfera tridimensional, pero es difícil de visualizarla, pero tiene que ser una esfera o un plano hiperbólico, en realidad un espacio tridimensional hiperbólico, o un plano. ¿Sí? Esto es, digamos, de volumen finito, ¿sí? Y estos otros dos no. ¿Y esto qué es? Bueno, una esfera, todos han jugado con una pelota, esto es una hoja infinita, y esto es algo que tiene curvatura constante, pero para el lado contrario de esto. ¿Sí? Es como una esfera dada vuelta de cierto sentido. Entonces, solo estas 3 opciones nos quedan. ¿Sí? Esas son las 3 opciones que tenemos si usamos esos 2 postulados anteriores. Lo que sigue es decir, bueno, ponemos materia, suponemos que tenemos cierta materia que tiene que ser homogénea, por supuesto, en estos espacios y ver qué pasa en el tiempo. ¿Sí? Si yo tomo un instante de tiempo ahora, tiene que ser una de estas 3. ¿Sí? Porque eso hemos dicho de la homogeneidad de isotropía. ¿Pasamos? Y ahora viene, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Podemos volver un segundo? Lo único que puede pasar es lo siguiente. Acá hemos dibujado 3 triángulos, uno en cada una. Ese triángulo no puede cambiar de forma a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Pero puede hacerse más largo o más corto. Y en particular, o sea, más grande o más chico. De la ley de Hubble sabemos que se tendría que estar haciendo más grande. ¿Sí? Para usar el principio copernicano más la ley de Hubble, esto, que si tuviéramos este plano, ¿sí? Y vemos 2 galaxias ahí, esas galaxias parecen estarse alejando, pero como no pueden estarse todas alejando en un solo punto y ser homogéneo isótropo, ¿sí? Lo que tiene que estar pasando es que la distancia está creciendo. Entonces, es como que este plano se tiene que estar expandiendo todo. ¿Sí? Es como si lo calentáramos uniformemente y se dilatara por el calor, todo igual, eso tendría que estar pasando. Entonces, pasamos a la siguiente. Metemos en el modelo lo que llamamos materia fría, esto es materia que no interacciona, que básicamente las galaxias entre sí a gran escala son esos. ¿Sí? No hay presión entre las galaxias, no es un gas, ¿sí? Porque no hay grandes velocidades entre galaxias. O lo que llamamos radiación incoherente, que es algo así como una sopa de fotones. ¿Sí? Si uno prende la estufa, lo que hace es estar llenando de radiación incoherente una habitación y con eso se calienta. Además que calienta el aire, pero un radiador eléctrico, digamos. Y lo que tenemos acá graficado es, a medida que pasa el tiempo, cómo cambia la distancia entre pares de puntos. Entonces, acá estaríamos ahora, supongamos que uno de los lados de ese triángulo mide esto, la pregunta es cuánto va a medir ese lado del triángulo en el futuro y en el pasado. Y encontramos que hay 3 opciones. ¿Sí? Tanto para materia fría o radiación incoherente básicamente dan lo mismo, cambian un poquito la forma de esto, pero tenemos 3 opciones y cada una depende de cómo es la geometría espacial. O sea, una vez que elegimos la geometría espacial, cuál de esos 3 casos estábamos, nos queda una de estas 3 opciones. Si elegimos una esfera, o sea, lo que llamamos un universo cerrado espacialmente, encontramos que para el pasado hay un momento en que la distancia entre todos los puntos era 0. Y acá se está expandiendo, llega a un máximo y después empieza a decrecer de vuelta y vuelve a ser 0. Entonces tenemos esta esfera que tenía volumen 0 en algún momento, crece, crece, crece hasta llegar a un máximo, después decrece y se vuelve a ser de volumen 0 en un cierto tiempo. Si elegimos el que es plano,
encontramos que para el pasado también hay un punto en que tenía volumen cero. Eso es mucho más fácil de ver en la esfera que en un plano, pero lo que estamos considerando son distancias. ¿Sí? Entonces, tenemos un plano con infinitos puntos, pero que la distancia entre cada par de puntos es cero. Si yo quiero ir de un punto a otro, me lleva 0 metros ir. Y si pensamos en el futuro, esto se está expandiendo, se va a seguir expandiendo hasta llegar a una distancia máxima. En algún momento esta expansión va a dejar de ser, va a ser cada vez más lenta y tiene un límite en su expansión. Y si elegimos el hiperbólico, que se le dice un universo abierto, también para el pasado hay un punto de volumen cero, y para el futuro llega un momento en que la velocidad es constante. La velocidad de expansión se hace constante, entonces veríamos que todas las galaxias se alejan a una velocidad constante, si no cambian el tiempo. Lo sorprendente en cierta medida de esto es que todos en el pasado tienen un punto de volumen cero. A ese lugar se le llama el Big Bang. Ese es el origen del universo en el tiempo. En realidad, desde la relatividad general, el universo es todo este objeto, ¿sí? Con el pasado y con el futuro. Es este objeto cuatridimensional, ¿sí? Entonces, esto es el borde del universo, ¿sí? En el pasado. Ok, se le llama el modelo cosmológico de Friedman, Lemaitre, Robertson Walker, y fue el primer modelo, digamos, que se acerca a lo que consideramos ahora. Y el primer modelo donde están prácticamente todos los ingredientes en términos de la geometría que tenemos hoy en día. ¿Pasamos? Por supuesto, el modelo es un poco crudo, ¿sí? Y hay muchas cosas que faltan. Esas cosas se le agregan en lambda CDM, y los postulados que vamos a poner ahí son los siguientes. La relatividad general es la teoría correcta para el universo a gran escala. Seguimos diciendo que esta teoría geométrica de las interacciones gravitatorias es la teoría correcta. El universo es espacialmente homogéneo e isótropo. Si seguimos manteniendo eso, eso nos dice que estos pedazos espaciales siguen teniendo estos 3 tipos nada más. ¿Sí? No podemos elegir otro. El universo contiene lo que se llama energía oscura. Ya voy a decir por qué necesitamos eso o cómo aparece en cierta medida. El universo contiene materia oscura fría. Ese es el CDM acá. El lambda es la energía oscura, el CDM es esta parte del modelo. El resto, ¿sí? Estas dos cosas que no vemos, no medimos en el laboratorio, el resto está descrito por el modelo estándar. O sea, el resto del contenido energético, obviamente hay porque se hacen experimentos en el CERN, digamos. No es que están largando energía oscura o materia oscura, sino que largan partículas. Esas partículas satisfacen el modelo estándar. O sea, el resto del universo está hecho de esto. Y hay otro ingrediente que es que hubo un periodo inflacionario al principio del universo. Eso se necesita por ciertas razones técnicas. Entonces, ¿cuáles son las predicciones fundamentales o centrales de este modelo que en cierta medida ayudan a distinguirlos de otros modelos? Primero, que también voy a decir que es, enseguida, existencia y estructura del fondo cósmico de microondas. ¿Sí? Esto es un test que cualquier modelo cosmológico tiene que pasar para poder ser considerado coherente. La estructura gran tiene que de alguna manera explicar la estructura a gran escala de... ¿Podemos volver? Gracias. En la distribución de galaxias. O sea, cómo es que tenemos las galaxias distribuidas. Las abundancias de hidrógeno, helio y litio, estos son los primeros elementos que se forman, los primeros elementos que tenemos todavía que se forman en este universo, o en el universo en general, y son los más abundantes, y tienen una cierta proporción bien definida, ¿sí? Entonces tiene que explicar cómo en la formación de esos elementos al principio se obtuvieron esas tasas de formación, por qué quedaron tantos de cada uno. Y hoy en día también tendría que explicar que hay, ya también lo voy a mostrar al final, una expansión acelerada del universo, ¿sí? Que no está en los modelos que les mostré. Eso también tendría que explicar. Ok. Brevemente, este es el modelo estándar de partículas. Digamos, esta es la caricatura del modelo estándar. Nos faltan todas las ecuaciones inmensas
que realmente son inmensas, atrás de esto, pero estos son cuáles son las partículas que consideramos que hay en el universo, las partículas fundamentales. Acá tenemos los quarks forman los hadrones, que son los núcleos atómicos. Estos son los leptones, que está el electrón y dos partículas que son parecidas al electrón y sus neutrinos asociados. Estos son los que se llaman los bosones de Gauge, que son la fuerza entre estas cosas. Y algunas entre ellas mismas, el gluón es el que hace que se formen los neutrones y protones uniendo estas cosas. El fotón es el que hace que haya fuerza eléctrica. Y estos son los que median la fuerza débil entre partículas nucleares. Y ahora sabemos también que tenemos el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el que hace que este numerito acá arriba no sea cero. Es el que le da masa a las partículas. Entonces estas son las partículas que sabemos que existen. Y sabemos que la materia ordinaria está formada de eso, las estrellas están formadas de eso. Entonces eso tiene que estar descrito por esto. Suponemos que esta teoría es la que describe la materia que vemos en el universo, esta parte de la materia. ¿Pasamos? Como les decía, tiene que explicar el fondo de radiación de microondas. ¿Qué es el fondo de radiación de microondas? Es radiación electromagnética que nos llega de todos lados en el cielo. Este es una imagen, digamos, del cielo, es como si abriera el cielo, y uno mide radiación en microondas y encuentra que hay siempre en todos lados radiación que está llegando en la frecuencia de microondas. Y esto que uno ve acá es que este lado es más caliente que este. Y eso es porque nos estamos moviendo en este fondo de radiación de microondas. Es un efecto Doppler sobre el fondo de radiación de microondas. O sea, hacia donde nos estamos acercando, la frecuencia aumenta, entonces parece estar un poquito más caliente, y hacia donde nos estamos alejando, parece estar más frío. Una vez que le sacamos eso, ahora hay imágenes mejores de esta, pero esta fue la que conseguí. Si una vez que uno le saca ese pedazo, la idea de que del efecto Doppler, le resta eso, obtiene esto. Y acá vemos esta parte que es especial, eso es la galaxia. ¿Sí? Eso es la radiación en microondas que recibimos de la galaxia. Una vez que le sacamos eso, obtenemos esto. Y acá, digamos, no se nota, pero la fluctuación, la radiación esta se puede asociar a una temperatura de 2,7 Kelvin, o sea, casi cero absoluto, pero un poquito más, 2,7. Estas son las fluctuaciones sobre eso. Estas fluctuaciones son de una 10.000ª de grado Kelvin. O sea que esto es prácticamente, una vez que uno le sacó las cosas que vienen de ahora, de que nos estamos moviendo y de que estamos en una galaxia, una vez que uno le saca eso, esto es prácticamente homogéneo. ¿Sí? En una parte en 10 a la menos 4, en una 10.000ª. Entonces es extremadamente homogéneo. ¿Pasamos? Esto es un gráfico de eso mismo, donde uno tiene la frecuencia de esta radiación que uno está recibiendo, comparada, esos son los puntos en rojo, esta es la intensidad, esta es la frecuencia, esos son los puntos en rojo, en verde está la radiación de un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un cuerpo que emite solo de acuerdo a su temperatura y tiene un espectro que es universal para cada temperatura. O sea que esto es realmente radiación térmica, salvo esas fluctuaciones de 10 a la menos 4, de 10.000ª. O sea que es realmente una sopa de fotones. ¿Sí? Si nosotros armáramos una cavidad a 2,7 Kelvin, obtendríamos exactamente esto mismo. Entonces estamos, y como suponemos que no estamos en un lugar especial donde justo nos está llegando esta radiación, todo el universo está lleno de esto. Lo cual es algo bastante especial. ¿Sí? Imaginen que el universo está lleno de algo que es igual en todos lados. ¿Sí? ¿Qué es esta cosa tan especial? Bueno, ya vamos a decir cómo explica la teoría. Cualquier teoría cosmológica tiene que poder explicar esto. ¿Sí? Ok. La otra parte que hemos dicho es la materia oscura. Esto acá tenemos una galaxia, y acá tenemos la distancia de la galaxia, y acá tenemos la velocidad de rotación de objetos en la galaxia. Entonces, si nos fijamos cuánta materia vemos que hay ahí, y decimos, bueno, si vemos tanta materia, tiene tanta masa,
Entonces, con eso hacemos las cuentas que son básicamente newtonianas, y las órbitas que tienen que seguir objetos a esa distancia, vemos que la velocidad que tendría que tener un objeto tendría que seguir esta curva. Y lo que se mide es esta otra. O sea que la velocidad de rotación de cosas alrededor del centro de la galaxia es mucho más alta que la que esperamos de lo que vemos en la galaxia. Y la explicación más directa es que hay materia que no estamos viendo. Y ahí hay algo de materia. Si ponemos más materias, esta curva sube. Y lo impresionante de esto también es que esto llega a distancias que básicamente llegan hasta donde uno podría considerar que tendría que empezar, o sea, si tenemos una galaxia y vemos otra galaxia, bueno, se extiende prácticamente de galaxia a galaxia. Si esta curva no baja cerquita de esto y después viene la de la otra galaxia, entonces de alguna manera parecería que el universo está lleno de una materia que no vemos y que es muy débil. O sea, vemos que esta parte de la curva acá es parecida, entonces esta curva, este pedazo no lo está cambiando, entonces interacciona poco o es poco densa, ¿sí? Pero cuando lo consideramos sobre grandes distancias hay mucho. Entonces de alguna manera tendría que ser importante para la dinámica global del universo. Y también, como vemos, para las galaxias también, pero por ejemplo no lo es para el sistema solar. ¿Sí? El sistema solar se explica sin ninguna materia extraña. Entonces en distancias del sistema solar no es importante, para distancias intergalácticas sí es importante. Ok, entonces esas son las cosas que van. No he dicho que es la energía oscura, ya lo voy a decir al final, pero déjenme decirles simplemente que es algo así como energía que tiene el espacio por existir. Si de una forma extraña energía no se puede transformar en otra cosa, no la podemos hacer crecer o decrecer, simplemente es que el hecho de que exista un metro cúbico de espacio tiene una energía. Y es una energía tal que hace que cuanto más espacio, si es proporcional al espacio, entonces si tengo mucho espacio tengo más de eso. Entonces hace que cambie la dinámica si yo tengo mucho espacio. Entonces ahora lo que voy a hablar es de la cronología del universo con este modelo. O sea, ¿qué es lo que suponemos que le ha pasado al universo desde que nació en el Big Bang hasta ahora? Entonces, la idea pictórica que uno tiene es esta, ¿sí? Hay distintas épocas en el universo, que ahora voy a decir que son, desde el nacimiento hasta ahora, donde el volumen de la parte espacial, o sea, la parte espacial es una de estas tres, ¿sí? Y el volumen ha ido cambiando. Okay. Entonces tenemos varias épocas. La primera es el universo muy temprano, lo cual hace que sea altamente especulativo, ¿sí? Altamente, quizá la palabra altamente se queda corta, ¿sí? Para decir cuán especulativo es esto. Entonces lo primero, desde que nació hasta el tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos, simplemente tenemos una pregunta: ¿dónde está nuestra teoría cuántica de la gravedad? ¿Sí? No tenemos una teoría para hablar de ese tiempo y de ese volumen. Digamos, el universo en ese momento era de un volumen tan chico que digamos, si tenemos una cierta cantidad de materia y energía en el universo y la comprimimos en un volumen muy chico, esa materia tiene que estar a altísimas energías. Entonces necesitamos una teoría que describa materia a altísimas energías que no tenemos. Entonces, lo que suponemos es que había una sola fuerza fundamental, ¿sí? Las partículas ahí se comportan todas igual, como si fueran partículas sin masa, y hay una sola fuerza fundamental. Entre 10 a la menos 43 segundos y 10 a la menos 33 segundos, uno espera que la fuerza gravitatoria se desacople. Entonces, se separa del resto de todas las interacciones entre partículas y tenemos una fuerza de interacción gravitatoria. Después hay una época electrodébil, donde la fuerza electromagnética y la electrodébil se separan, o sea que empezamos a tener algo así como gluones y bosones de Gauge. Después viene la época inflacionaria, que es este pedazo que uno tiene que postular ahí adentro, y tiene un motivo específico, que es el hecho de que al final de esto, cuando ya empezamos a poder decir más cosas, el universo es muy homogéneo. Entonces esto es una época en donde el universo expande su volumen en forma muy rápida, y eso tiene un efecto homogeneizador.
¿Por qué? Porque hace que las partículas, ¿sí? Si yo tengo dos partículas y las separo muy rápidamente, esas dos partículas no pueden interaccionar. ¿Sí? Cualquier interacción tiene que viajar como máximo a la velocidad de la luz. Si yo las separo más rápido que la velocidad de la luz, no hay forma en que interaccionen. Entonces es como que separo todas las partículas, ¿sí? Y eso tiene efecto de homogeneizar. ¿Cómo hago para separarlas más rápido que la velocidad de la luz? Si nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, no hago que viajen, sino que hago que el espacio crezca. Entonces hago que el espacio entre ellas crezca muy rápido, y eso es equivalente a separarlas más rápido que la velocidad de la luz. Ok, al final de esto nos quedaríamos con lo que llamamos un plasma quark-gluón, o sea, hay quarks y hay gluones interactuando muy fuertemente, y la energía es tan alta que todavía no se pueden formar núcleos. O sea, la fuerza para mantener un núcleo atómico junto es mucho menos que la energía cinética de estas partículas. Entonces no hay forma de juntarlas, ¿sí? No hay forma de que la fuerza las mantenga juntas. Después tenemos una época hadrónica. Esto, hay que pensar que en esto el universo se está expandiendo, lo cual quiere decir, en términos de, si uno pusiera poner un termómetro ahí, se está enfriando. Eso quiere decir que la interacción entre partículas se vuelve más importante, ¿sí? Porque cada partícula tiene menos energía. Es como cuando yo enfrío un líquido, bueno, o agua, ¿sí? Si la tengo a cierta temperatura, la energía es tan grande que no las puedo juntar, ¿sí? Cuando tengo un gas de agua. Si bajo la temperatura, la fuerza entre las moléculas es suficiente para mantenerlas unidas. Y si la bajo más, ya directamente no se puede mover y termino con hielo. Bueno, algo muy similar pasa acá, ¿sí? Cuando la energía promedio del universo es suficientemente baja, las partículas pueden quedarse pegadas. Entonces tenemos una época hadrónica, que es cuando se forman los núcleos. Al final de eso, los neutrinos, se dice que se desacopla. Esto es lo mismo que va a pasar, yo lo voy a explicar con el fondo de radiación de microondas. Pero acá, mucho antes que lo que pasa con la radiación electromagnética, los neutrinos se desacoplan. Después viene una época leptónica, que es que tenemos en ese momento todas las partículas y antipartículas son igual de probables prácticamente. Entonces se han formado pares de partículas y antipartículas casi en la misma proporción. Eso quiere decir que cuando puedan interaccionar, si no se forman nuevas, se aniquilan. Entonces, la mayoría de los hadrones tienen su hadrón y su antihadrón y se aniquilan. Entonces es como que uno limpia el universo de hadrones, ¿sí? Generando otro tipo de radiación y otras partículas, y termina con una época leptónica, ¿sí? Donde lo que queda mayormente son los leptones. Ok. Después de eso, viene una época fotónica, que es los leptones. Son partículas cargadas que interaccionan mediante radiación electromagnética, y este universo está básicamente, o en gran medida, lleno de radiación electromagnética, que son fotones, y la energía, el mayor contribuyente de energía son estos fotones, ¿sí? El mayor promedio de energía son los fotones, y estos fotones están metidos en este plasma, en este conjunto de partículas cargadas. Entonces interactúan muy fuerte con eso. O sea, ¿qué quiero decir esto? Yo tengo un fotón, este fotón está viajando, se encuentra con un electrón, choca con el electrón, pasa a otro, choca con otro, y así van transfiriendo energía entre los fotones y los leptones. Esto hace que los fotones no puedan viajar mucho. El camino medio de un fotón es muy corto. Entonces lo que tenemos es algo así como una niebla de fotones. Si nosotros pudiéramos mirar ahí, cualquier fotón que nos llegue a nosotros ha interactuado hace muy poco con un leptón. Entonces eso es lo último que podemos ver. Entonces es un universo opaco a la radiación electromagnética. Es un universo donde la radiación electromagnética no puede viajar. ¿Sí? Imagínense que nosotros tuviéramos de acá al Sol una niebla, ¿sí? Donde los fotones vienen interactuando, no podríamos ver el Sol. ¿Sí? Eso es exactamente lo que pasa durante esta época. Dentro de esta época tenemos la parte de nucleosíntesis, que es cuando el universo está suficientemente frío como para que los núcleos atómicos, los hadrones se junten. Entonces empiezan a formar núcleos atómicos de los más livianos. O sea, tenemos hidrógeno, que es protones, y se forma deuterio, helio y otros núcleos livianos. Bueno, el explicar cuánto de cada uno queda de esto es uno de los pasos importantes en la teoría. Poder decir cuánto nos va a quedar de eso. O sea, la mayoría se forma acá.
si no hay procesos de formación posteriores. Entonces esto es lo que hace, lo que forma la mayor cantidad de estos elementos y tiene que quedar en una cierta proporción específica. Y eso depende del tamaño del universo y de cuántos de estos hayan y de la energía. Entonces de ahí sale la cuenta para decir cuántos tenemos al final. Y después, dentro de esto hay una época donde la materia empieza a ser importante, ¿sí? Esta materia que llamamos materia oscura empieza a tener una contribución importante. Y al final de esto tenemos lo que llamamos recombinación. En realidad no es una recombinación, es una combinación, porque nada se ha combinado antes, ¿sí? Donde los electrones, este plasma, baja su energía y son capturados por los núcleos. Los núcleos son positivos, andan dando vuelta solos. Cuando la energía es suficiente los capturan, y cuando los capturan tenemos un universo neutro, si dejamos de tener este plasma. Y los fotones interactúan muy débilmente con la materia neutra cuando es poco densa, ¿sí? No con esta materia neutra, sino con materia neutra poco densa. Entonces el universo se vuelve transparente. Este es el momento en que el universo, los fotones que estaban ahí dando vuelta, dejan de interactuar con los leptones, porque esos leptones se unieron a un núcleo, o sea, se unieron entre ellos y tenemos, no entre ellos, con un núcleo. Entonces tenemos un universo que es neutro en gran medida y es transparente a los fotones. Entonces estos fotones que quedaron al final de eso dejan de interactuar. Entonces ahí empieza la parte de formación de estrellas, ¿sí? La materia se empieza a juntar, en algún momento la estrella tiene tanta materia que por su propia presión se enciende y volvemos a tener luz, ¿sí? Y cuando hay eso, la radiación nueva ioniza la materia, ¿sí? Empezamos a tener de vuelta materia ionizada en el universo. Entonces por eso se le llama la época de reionización, porque la materia se volvió neutra y ahora por presión de radiación, cuando se junta, volvemos a tener plasmas, volvemos a tener gases cargados. Entonces bueno, en esto pasa la formación de estrellas, galaxias, o sea, la estructura va aumentando en este universo. 9.000 millones de años después del Big Bang se forma el sistema solar y acá estamos nosotros, más o menos 13.800 millones de años después de eso. Okay. La siguiente pregunta es: ¿qué pasa para el futuro? Bueno, la verdad es que parece que no demasiado, ¿sí? Las partes importantes ocurrieron en los primeros minutos, después pasó algo más en los siguientes cientos de miles de años. Cuando llegamos a los millones de años ya tenemos un montón de estructura. Bueno, no parece que se vaya a formar mucha más estructura, ¿sí? No parece que vaya a haber una estructura distinta. Lo que sí nos interesa es saber cómo va a terminar esto. Hay tres escenarios. Voy a decir este primero: el Big Crunch es el que veíamos en un universo cerrado, es que el universo recolapse. Eso sería que llegue a un tamaño máximo, empiece a achicarse de vuelta y en algún momento vuelve a tener volumen cero y ahí se acaba el universo. Otra opción es el Big Freeze, que esto es que se vaya expandiendo a una velocidad, que llegue a una velocidad constante de expansión. ¿Y qué pasaría? Bueno, hay más espacio, más espacio, más espacio. Toda la energía utilizable del universo se va gastando. En algún momento deja de haber energía utilizable y no pasa nada más, ¿sí? Y si uno sigue esperando, bueno, las partículas decaen a fotones y terminamos con un gas de fotones aburrido, dando vueltas. Y esta otra, el Big Rip, es si la aceleración se incrementa. ¿Qué pasa si la aceleración se incrementa? Tampoco es mucho más alentador. Sí, lo alentador son los tiempos. Esto es 10 a la 8 millones de años, 100.000 millones de años o 30.000 millones de años. O sea que no hay mucho por qué preocuparse. Pero el Big Rip, lo que pasa es que la expansión se acelera. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos una galaxia cercana, la velocidad a la que se están separando aumenta, porque aumenta la distancia en el medio, no porque las galaxias se están acelerando. En algún momento la velocidad aparente entre las dos galaxias es superior a la velocidad de la luz. Eso quiere decir que no podemos interactuar con otra galaxia, nunca más. Y si eso sigue, no vamos a poder interactuar con la Luna. Bueno, va a estar destruida para ese entonces, pero supongamos que hemos encontrado un nuevo planeta con una nueva Luna, no vamos a poder interactuar con la Luna, y en algún momento ni siquiera los átomos van a poder interactuar. Entonces lo que tenemos es el gran desgarro, digamos, donde el universo, los puntos del universo se vuelven desconexos. ¿Ok?
acá la pregunta es en cuál de estos escenarios estamos, ¿sí? O también de otra manera, para ponerlo de otra manera, ¿qué hay en el universo? ¿Qué cantidad de materia tenemos? Porque estos escenarios dependen de qué tipo de materia y cuánta tenemos. Y estos son diferentes experimentos. Este es el fondo de radiación de microondas, este es de oscilación bariónica, este es de datos de supernova, y todos parecen coincidir más o menos por acá. Ese sería el lugar donde esperamos, y acá me voy a decir, acá tenemos la cantidad de materia en el universo y acá la energía oscura, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de esta, básicamente cuánto de espacio tenemos y qué tan fuerte esta energía oscura acelera la expansión, ¿sí? Tira a acelerar. Entonces, y tenemos regiones acá en donde tenemos un universo cerrado de este lado, un universo abierto de este lado, y esta línea, justo esta línea, es un universo plano, ¿sí? Entonces, pareciera que sorprendentemente estamos en un universo plano, y esto nos da cuánto tendríamos de constante cosmológica o energía oscura y cuánto de materia. ¿Pasamos? Y eso nos permite hacer la torta de cuánto hay. Energía oscura parece que es cerca del 70%. O sea, la energía del universo en un 70% es esto que no podemos usar, que no sabemos bien qué es, que simplemente está porque hay universo. ¿Sí? Y hay más cuanto más universo hay. Energía oscura, el resto sería todo esto, de energía oscura tendríamos casi el 70%, un 27%. El 5% que nos queda devuelto, ¿sí? De soltito, es la materia que conocemos. Entonces este universo parece estar hecho mayormente en contenido de energía de cosas que no conocemos. ¿Okay? Y acá está estos son los datos de supernova, digamos, hacia dónde vamos. Entonces acá tenemos los 4 posibles escenarios, teníamos 3, pero en realidad cuando uno tiene materia oscura le agrega este, que es el que nos lleva al Big Rip. Parece bastante descartado este. Este sería que llega a un tamaño máximo, este que llega a una velocidad máxima de expansión, y este que se acelera cada vez más este universo, o sea, se expande cada vez más rápido. Nosotros estaríamos acá y estos son los datos que parecen estar sobre las predicciones de un universo acelerado. Entonces, todavía no estamos seguros, estas son las barras de error y son bastante grandes, digamos, pero parecería que vamos para ese lado. Ok, y acá eso es todo. Esto dice la cosmología continúa. Acá estábamos hace unos añitos preguntándonos de dónde vino todo esto, y acá estamos ahora con la misma pregunta. Muchas gracias.